Sí. Inflación de un dígito a finales de 2021. Bueno, habrá que esperar entonces. Cambiamos de tema. Protocolo para implementar, guías de acción para implementar, cumplir con la ley de interrupción legal del embarazo. Estamos con Adolfo Rubinstein, exministro de Salud, exsecretario también de Salud del gobierno de Cambiemos. Muchas gracias, Adolfo, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, en muy pocos días, en menos de una semana, el gobierno del presidente Alberto Fernández decidió establecer el protocolo de interrupción legal del embarazo, que se va a llamar protocolo Ginés, como fue el protocolo Rubinstein en Cambiemos. ¿Por qué? ¿Qué cambió para que un gobierno haya podido incluirlo en el boletín oficial exitosamente, sin mayor resistencia? Bueno, lo que el gobierno entrante y el Ministerio de Salud, a través de Ginés, restituyeron el protocolo que se había derogado a las a las 24 horas de que hubiera salido en el boletín oficial bajo mi gestión. En realidad, creo que es un reconocimiento a un trabajo que se había hecho durante bastante tiempo, más de 2 años, donde trabajó un equipo de nuestra Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, y que lo que hacía básicamente era poner en blanco sobre negro cómo debían hacerse los procedimientos, actuaciones de los médicos y de los equipos de salud frente a las causales que hoy están exceptuadas de interrupción del embarazo por el Código Penal. Y básicamente lo que se trabajó es en poner en claro y sacar el margen de interpretación que todavía tenía el fallo FAL, que digamos donde básicamente se había definido que no se judicializarían los casos en los cuales estaban exceptuados, pero todavía había cierto margen de interpretación de esto. Esto ocasionaba muchísimos problemas, casos resonantes como los que tuvimos en Tucumán o en Jujuy a principios de año. Y que lo que hicimos fue tratar de definir, además, adaptándonos a las reformas del Código Civil y a las innovaciones y al avance científico y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, un protocolo que cumpliera, digamos, con estas especificaciones. Pero lo más importante de nuestro protocolo fue que le daba entidad jurídica, porque hasta el momento el protocolo era un documento que estaba colgado en la página web. Sí. Desde el 2007, o sea, desde inclusive el ministerio, digamos, la gestión anterior de Ginés, que era una guía técnica, después hubo un protocolo en el 2015, pero nunca tomó estado jurídico, nunca tuvo una norma. Y esto era fundamentalmente ocasionaba, por ejemplo, que los médicos o los equipos de salud no supieran a ciencia cierta cómo proceder, que la justicia se metiera, que los hospitales muchas veces no dejaran que se hicieran los procedimientos. Sí, la gran diferencia fue incluirlo en el boletín oficial. Exacto, fue sacar una norma, fue actualizarlo en base a esto que les comenté, y después sacar una norma. Ahora, Adolfo, ¿cuánto tiempo pasó entre la inclusión del boletín, convertirlo en una resolución oficial dentro del boletín oficial durante la gestión de Cambiemos, la derogación o revocación y finalmente otra vez la resolución incluida en el boletín? 3 días. Esto fue un reconocimiento a esto. Yo creo que eso yo le agradezco a Ginés. Fue un reconocimiento, digamos, a una medida que la verdad... 3 días, ¿pero por qué? ¿Cuándo se...? Y esto salió el viernes. ¿El viernes? El viernes pasado. El viernes pasado, pero se había revocado mucho antes. Bueno, no, pero salió 3 días después de que asumió el nuevo gobierno. A 3 días de asumir, sí. Una semana antes. Ahora, ¿qué cambia en esa semana en la Argentina para que lo que parecía imposible y la resistencia de la Iglesia que parecía tan acentuada... Una semana después eso no suceda? No, sí, hubo una fuerte resistencia de la Iglesia. De hecho, hubo declaraciones digamos, de una autoridad eclesiástica, no recuerdo cuál es el nombre ahora. ¿Víctor Tucho Fernández, te referís? El arzobispo, sí, el arzobispo. No me acuerdo cuál es el nombre. Que hizo declaraciones muy fuertes, las mismas que se habían hecho antes. Creo que no es un tema, honestamente, acá estamos haciendo solo garantizando derechos que están consagrados por la ley. O sea, acá no hay ampliación de derechos y tampoco esto abre las puertas ni las ventanas de la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que sinceramente hubo mala intención, digamos, al tratar de colar el debate del año pasado del aborto
de la interrupción voluntaria del embarazo, con esto que solamente es poner una norma para hacer más clara el cumplimiento de la ley. Hubo por parte de Cambiemos, de algunas figuras notables, por ejemplo Federico Pinedo, una voluntad por tergiversar la discusión y frenar el protocolo. No creo que haya sido la voluntad de Federico Pinedo, pero creo que hubo mala información al respecto. Definitivamente hubo mala información y me parece que hubo muchos grupos, entre ellos la Iglesia y muchos otros grupos confesionales, que obviamente levantaron mucho esta bandera de que lo que se estaba haciendo era abrir las puertas para interrupción voluntaria del embarazo, nada más alejado. Ahora, hay un tema que el protocolo que llevaba tu firma, o por lo menos tu autoría, dejó muy en claro y estaba un poco más borroso en términos legales, más librado a la interpretación, que es el tema de las menores de edad, ¿no? Las adolescentes y niñas que en casos de ser violadas o en casos de correr peligro su vida podían acceder a la interrupción legal del embarazo. Porque se amplía de alguna manera o se consolida la idea de que solamente el hecho de ser adolescente o niña ya pone en riesgo físico o psicológico a esa persona solamente por su edad. Y por eso, sin que haya ningún otro tipo de mediación, puede acceder a la interrupción. Dos cosas. A ver. La primera es que lo que se hizo fue adaptarse a la norma y a la ley en base a la reforma del Código Civil. Estas son el derecho progresivo. Sí. Esto es Código Civil. Respecto a las chicas menores, a las niñas menores de 15 años, claramente cuando existe un embarazo, hay que reconocer inmediatamente que esto puede ser producto de una violación, de un abuso, y que hay que informarle a la niña, a los padres y a la niña, de la posibilidad de interrumpir el embarazo. Esto es lo que dice. Esto tal cual, pero también decía que esa persona de esa edad, esa niña de esa edad, podía acceder a ese derecho, a cumplir ese derecho sin consultarle a los padres. ¿Sabes? La cosa es así, esto de nuevo está en el Código Civil. Si tiene entre 13 y 15 años, definitivamente tiene que tener alguien, un tutor, los padres o quien fuere. Acá hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el abuso es intrafamiliar. Claro. Esto es un tema muy, muy complicado, muy delicado, extremadamente sensible. De todos modos, la niña también tiene que estar involucrada en este consentimiento. O sea, no puede ser solo de los padres. Y si existiera una discrepancia en los casos de las niñas menores de 15 años, pensemos en la niña violada en Tucumán, digo para referenciarnos a un caso concreto, el equipo de salud es quien finalmente decide. O sea, existe un médico, existe un equipo de salud mental que finalmente deciden. Cuando existe discrepancia, si lo hubiera, entre la niña que, por ejemplo, quiere interrumpir o no el embarazo y los padres. O sea que no es así, no es como se ha dicho. ¿Cuál es la diferencia mayor que existe entre el protocolo de tu autoría y el protocolo que finalmente fue incluido en el boletín oficial? El protocolo que fue incluido es el mismo. La diferencia, hay un solo capítulo que tiene que ver con los objetores de conciencia, que simplemente cambiaron el fraseo en dos o tres, en un párrafo. No hay diferencia, es el mismo protocolo. Y está bien, porque no fue un capricho esto, ni mío, ni de mi equipo. Esto fue el producto, el fruto de 2 años de trabajo. Uno de los argumentos que se sostuvo desde el gobierno de Cambiemos para frenar la inclusión o revocar el protocolo fue que no se habían cumplimentado con una serie de pasos de consultas a distintos organismos que involucran los derechos de las niñas y adolescentes en la Argentina. ¿Cuánto de realidad había en esa afirmación? Un problema de forma, decía, y no de fondo. Si hubiera habido un problema de forma, tal vez no hubiera sido necesario derogar el protocolo. Esto es un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud y son de competencia específica y estricta de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no tiene por qué dar intervención a ninguna otra dependencia gubernamental. De hecho, si hubiera sido ese el caso, no hubiera sido publicado en el boletín oficial. Esa es la gran cuestión. O sea, ¿se cumplieron o no era necesario cumplir con esos pasos? No. Lo que terminó pesando dentro de la gestión de Cambiemos fue un sesgo de lectura de ese protocolo. Yo creo que fue parte de todo un problema, repito, porque se coló el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, hubo muchas presiones, era un tema incómodo para muchos. Para mí, que soy médico,
y que era, digamos, la autoridad sanitaria en ese momento, era poner en blanco sobre negro una situación de discriminación, de injusticia y de inequidad en el cumplimiento de la ley. Es la ley, no estamos hablando de nuevo, no estamos hablando del debate en el Congreso del año pasado. Esto es la ley y la ley está para cumplirla. Adolfo, otra cuestión que queda es, bueno, este es un Estado federal, ¿no? Las provincias tienen un peso y una autonomía importantísima. La Nación lo ha incluido, es una resolución integrada a su cuerpo legal. ¿Qué grado de obligatoriedad tienen las provincias para adherir a esos protocolos y cuántas provincias al día de hoy efectivamente adhieren? Es una excelente pregunta. La mayoría de las provincias o adhieren al protocolo nacional, que ahora, bueno, ahora tiene fuerza de norma, antes no la tenía, o tienen sus propios protocolos, y muy pocas provincias no tienen nada. Por ejemplo, Tucumán o Corrientes. Tucumán no tiene nada. No tiene nada. La provincia con mayor índice de embarazo adolescente, mayor que el promedio nacional. Bueno, pero en general las provincias del norte son en buena medida las que más obstáculos han producido a este tipo de actuaciones, en los casos en que está exceptuado la interrupción del embarazo. Y sí, son las provincias que tienen mayor mortalidad materna, mayor tasa de embarazo adolescente no intencional. Ahora, nosotros tuvimos a principios de este año una reunión del Consejo Federal de Salud con todos los ministros de salud de las provincias, donde presentamos ya en marzo la actualización del protocolo, esto que finalmente salió hace poquito. Muchas provincias reclamaban que hubiera una norma, que tuviera entidad jurídica, porque es muy difícil, y es cierto, cumplir con algo que no tiene una entidad normativa, que es un documento, digamos, colgado en la página del Ministerio. Y esta fue la razón. Antes de las elecciones, yo había hablado con muchos funcionarios de mi gobierno y era realmente un tema delicado y complicado hacerlo, por las repercusiones que podía tener. Finalmente habíamos decidido hacerlo después de las elecciones. Y la realidad es que tampoco yo anticipé la repercusión política que tuvo este tema. O sea, sinceramente actué de buena fe en base a mis competencias, pero no anticipé que esto tuviera la repercusión política que finalmente tuvo. Ahora, ¿cómo llega una resolución de este peso a ser parte del boletín oficial sin que nadie se dé cuenta, nada más que el secretario de Salud? No es que nadie se dé cuenta, es una competencia mía. Ergo, sale. Es lo mismo que si yo publico desde el Ministerio de Salud una guía de práctica de manejo de la diabetes o de la hipertensión arterial. No tiene que verla el presidente. Sale igual. Ni siquiera el secretario legal y técnico, nada. No, la ve el secretario legal y técnico. ¿Y qué es lo que ve el secretario legal y técnico o su equipo? Lo que ven es que verdaderamente yo esté en condiciones y tenga la potestad de poder hacer esa resolución y publicarla. Eso es lo que ven. Al día de hoy decías, 2 provincias no tienen nada, Tucumán y La Rioja. No, por ahora Tucumán y Corrientes y por ahí alguna provincia más que me estoy olvidando. Y las demás tienen su propio protocolo. ¿Qué grado de...? Las demás, pero de nuevo, las demás o adhieren al protocolo nacional o tienen su propio protocolo, pero de nuevo, existen una enorme cantidad de intersticios por donde se cuelan por ahí la justicia y se mete, o piden denuncia policial, o no dejan, o los objetores de conciencia no tienen, las instituciones, digamos, tienen todos los profesionales como objetores de conciencia y no tienen ningún médico, por ejemplo, que pueda realizar el procedimiento. Como pasó en Tucumán, que tuvieron que traerlo de afuera, los escracharon, digamos. Bueno, situaciones, la verdad que muy injustas. De alguna manera, el protocolo lo que hace es pone en la práctica una ley que existe desde hace muchísimos años. En este caso, exactamente, lo que hace es facilitar el cumplimiento de la ley. Exacto. Ahora, si las provincias pueden generar sus propios protocolos, ¿qué grado de alineamiento al protocolo nacional? En general, la mayoría tienen un altísimo grado de alineación y es probable que ahora con la publicación de la norma, la mayoría comience a adherir a esta norma y me imagino que es lo que va a hacer el ministro de Salud, Ginés, en las próximas semanas o meses. Adolfo, la decisión de rebajar el rango de ministerio secretaria causó mucha polémica en parte de la opinión pública. ¿Es realmente una decisión tan significativa cambiar el tipo de nivel jerárquico de esa área? Tiene varias aristas. A ver. La primera es simbólica, porque, digamos, si se degrada el Ministerio de Salud a Secretaría, ¿cuál es el mensaje que se da a la sociedad?
de que la salud pública no es prioritaria. No fue realmente la intención del gobierno. En el momento que esto ocurrió hace poco más de un año, estábamos en una situación, digamos, muy particular. Fue un fin de semana, además, muy particular, donde no solo se bajó de rango salud, sino otros ministerios. Y yo creo que se tomaron algunas decisiones medio reflexivas. Por supuesto que yo lo he dicho, en ese momento yo tenía intenciones de renunciar. Sí. Porque me parecía, digamos, que desde lo simbólico, aun cuando me dijeran, no, mira, el presupuesto va a ser respetado, que fue así, y las políticas no van a ser modificadas, y Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo Social, que iba a recibir salud, no se va a meter en la gestión sanitaria, todas cosas ciertas. De todas maneras, la devaluación del Ministerio de Salud era algo muy, muy fuerte para la sociedad, para la opinión pública, para el sector y para nosotros mismos como trabajadores. Si hubiera sido Ministerio de Salud, el Ministerio, la Secretaría, en el momento de emitir la resolución del protocolo, ¿habría tenido más fuerza? Absolutamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se pierde cuando deja de ser ministerio, que son los espacios informales de participación. Claro. Entonces, suponete, yo estaba en las reuniones de Gabinete Nacional. A veces hablaba, la mayoría de veces no hablaba. Pero cuando había algún tema de salud, obviamente yo hablaba. Claro. O en esas antesalas que hay de las reuniones de gabinete donde vos encontrás al presidente o a los ministros de Hacienda o de Finanzas o de Educación. Bueno, ahí podés charlar de manera informal. Claro, se construye consensos ahí. Se construye consenso. Hablas, decís, mira, estoy preocupado porque no tenemos, suponete, una partida para este tema o para el otro tema. Entonces hablo directamente con el Ministerio de Economía. Claro, la salud perdió una voz cuando se degrada secretaría en ese o sea mesa de primus inter pares. Exactamente, ahí, claro. Hay mucho de informal en todo esto, pero no es menor, no es trivial. Por eso digo, está lo simbólico y después la cuestión informal de la importancia de la participación de la voz de la salud pública en el debate, digamos, del gobierno. Adolfo, el presidente Alberto Fernández, antes de asumir, en algunas afirmaciones, sostuvo que el tema del sarampión y otros problemas que podrían mantenerse muy bajo control con una vacunación apropiada era parte del legado, del peor legado de Cambiemos también. ¿Cómo está el tema de la epidemia de sarampión y cuánto tiene que ver la política pública de Cambiemos y cuánto tiene que ver estos nuevos rechazos a las vacunas? Mira, yo creo que en ese momento el presidente fue mal asesorado. La epidemia de sarampión no tiene absolutamente nada que ver con el ajuste, es una pandemia. Hay más de 500.000 de casos en todo el mundo, 500.000. Hay miles de casos en Europa, en Estados Unidos. En Brasil hoy están investigando más de 30.000 casos y hay más de 8.000 casos confirmados. Tenemos vacuna, siempre tuvimos. Tenemos vacuna, hemos pedido partidas, partidas adicionales a la OPS, que es, nosotros le compramos las vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, que compra por cuenta y orden de los países. Tenemos ya, digamos, una partida adicional. Hemos distribuido por todos los canales a los distritos. O sea, no hay problemas ni de stock, ni de distribución, ni los hubo nunca. La realidad es que la pregunta que yo me haría es por qué tenemos 80, 85 casos de sarampión y no tenemos 8.500. Y no tenemos 8.500 porque hemos hecho las cosas bien. El año pasado hicimos una campaña de refuerzo, cuando no teníamos casi casos, una campaña de refuerzo de vacunación en el último trimestre. Inmediatamente tomamos el toro por las astas con los distritos que tuvieron los primeros casos hace unos meses con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia y comenzamos las campañas de intensificación, de refuerzo de la segunda dosis, que es el problema en los adultos. Y lo que nos queda ahora, y los casos se están dando en aquellos distritos, y tenemos tasas de vacunación del 93% en el país. Los distritos que nos quedan, donde están ocurriendo los casos positivos hoy, son algunos partidos del conurbano que tienen tasas de vacunación más bajas. ¿Y a qué se debe? ¿Hay estudios de por qué sean más bajas esas tasas? Porque no se vacunan. ¿Pero por qué? ¿Porque no llega el mensaje del Estado? ¿Porque la indigencia es muy alta? Bueno, ¿los niveles de pobreza? Totalmente, es multicausal. Las campañas de comunicación están, de hecho están en todos lados, la campaña de comunicación por sarampión, pero la gente tiene que vacunarse. Vos no podés esperar solo que te vengan al centro de salud. Tenés que ir a vacunar.
Entonces, en esos distritos donde las tasas de vacunación son menores, lo que se estaba haciendo, y me imagino que este gobierno está haciendo lo mismo, es reforzar la campaña de vacunación casa por casa. Yendo al territorio. Particularmente a los lugares, a los asentamientos o a los lugares donde uno espera encontrar tasas más bajas. El crecimiento de la pobreza con los niveles altos que ha adquirido, ¿fue impactando en esa tasa de vacunación? Y es probable que sí, es probable que sí, porque gente que por muchas razones accede menos a los servicios de salud, sí, definitivamente. Y después están también los movimientos antivacunas. Yo no te diría que en nuestro país es algo que todavía han penetrado demasiado, pero hay que tener mucha alerta, vigilar mucho este fenómeno. Está creciendo en todo el mundo y probablemente también crezca en la Argentina. Otra cuestión que preocupa es el crecimiento de algunas enfermedades de transmisión sexual que estaban muy bajo control. Los contagios de HIV, sífilis, clamidia, otra serie de enfermedades menos graves, pero preocupantes. Hubo quejas y reclamos de que estaban faltando los reactivos necesarios para los testeos de HIV. ¿Cuánto de esto es real? No, tuvimos 2 semanas, en la realidad tuvimos 2 semanas de un déficit de reactivos para HIV. Entonces nosotros lo que hicimos fue priorizar para, por ejemplo, las mujeres embarazadas, justamente para evitar la transmisión vertical, priorizar a aquellos que más lo necesitaban. Y esto fue debido a que de un día para el otro, sobre todo después de las PASO, digamos, no hubo oferentes, no había precios, no había entrega, con lo cual estuvimos en un serio problema. Hicimos una compra directa que afortunadamente resolvió el cuello de botella y esto duró 2 o 3 semanas. Esto con HIV. Sí. Respecto a sífilis, es un problema también, es un problema global. La frecuencia de sífilis ha aumentado desde el año 2013, viene aumentando de manera geométrica, exponencial. Y esto claramente se da, sobre todo en los más jóvenes, en los grupos de adolescentes y jóvenes, pero también se está viendo en los de más de 50. Claro. O más se de relajan 45. con el tema de... Y esto tiene que ver mucho tiene que ver con digamos, el diferente pronóstico en el manejo del VIH-Sida por los tratamientos, la pérdida del temor. Claro. Por los tratamientos y el relajamiento de ciertos hábitos de uso de preservativo, básicamente. Claro. Finalmente, bueno, Adolfo, después de tu gestión dentro de Cambiemos, ¿qué crees que es la gran deuda pendiente que dejó Cambiemos en temas de salud? No, yo creo que ¿qué es lo que nosotros dejamos como legado? Hay temas más visibles como estos que mencionamos ahora, pero hay otros temas que no por estar menos visibilizados son menos importantes. Nosotros hicimos un fuertísimo avance en ampliación de la cobertura efectiva, de la cobertura universal de salud, con muchas provincias. 22 de 24 provincias implementaron una hoja de ruta y ya hay 15 provincias donde hay proyectos concretos en áreas geográficas donde, por ejemplo, tienen médicos de familia y equipos de salud familiar, historia clínica electrónica. Por ejemplo, nosotros en abril teníamos 60.000 personas en la Argentina en el sector público interconectadas con historia clínica electrónica. Hoy estamos en 2 millones. Por eso hay muchas cosas que se conocen poco, pero que fueron muy importantes. Y esto no solamente ha sido por recursos de Nación a las provincias, sino por un fuerte compromiso de las provincias que se han apropiado de esto. Por supuesto que existe una enorme cantidad de asignaturas pendientes. Si yo tuviera que decirte algunas, una es digamos, todo lo que tiene que ver con políticas alimentarias. La alimentación saludable fue uno de mis temas. Etiquetado frontal, políticas fiscales para reducir el consumo de alimentos. Azúcar, claro. Exacto, con aumento, digamos, con nutrientes críticos, aumento de nutrientes críticos, por ejemplo, los azúcares. Otro tiene que ver con que no pudimos, digamos, crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para comenzar a definir políticas de cobertura de nuevos medicamentos, de nuevos dispositivos de manera objetiva, explícita, transparente. Y hoy eso es un problema enorme, digamos, dentro de lo que se está hablando de la emergencia sanitaria. Vamos al móvil y después te quiero hacer una pregunta en relación al tema que vamos a tratar en el móvil. Adolfo, estamos con Jerónimo Mura en Casa Rosada. Muy buenas tardes, Jerónimo. Novedades desde allí tenés, contanos, por favor. Buenas tardes, Luciana. Acaba de terminar una reunión entre el ministro Ginés González García
y representantes de las cámaras de la industria farmacéutica, donde les anunció una rebaja de que habrá a partir de ahora para todas las personas una rebaja del 8% en todos los medicamentos, algo que se va a extender por un periodo de entre 50 y 60 días y que después dependerá de cómo fluya la economía. Estuvo reunido con el presidente de Silfa, con el presidente de KM, con el presidente de Copelan, entre muchas otras, pero en términos generales, Luciana, lo que se habla aquí a la salida de Casa de Gobierno es que este 8% va a representar una baja de 32 millones de dólares por mes. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura. Si hay más precisiones, estamos en contacto. Muy amable. Hasta luego. 32 millones de pesos por mes de rebaja, decía nuestro cronista desde Casa Rosada, Jerónimo Mura, en esta reunión entre los empresarios farmacéuticos y Presidencia de la Nación. ¿Cómo lo ves vos, un experto en esto? Cuando después de las PASO, se produjo un aumento de entre 10 y 20% de los medicamentos que ya habían estado aumentando a un ritmo aceleradísimo, muy por encima de la inflación. En ese momento, esto fue mediados de agosto, convoqué a las cámaras farmacéuticas, a KM, que es la de los laboratorios internacionales, sí, a Silfa, sí, que es la de los laboratorios nacionales, y Cooperala, que son los laboratorios más chicos, por separado. Tuvimos muchas reuniones. Yo les pedí en ese momento que hiciéramos un acuerdo de precios voluntario, con el cual retrotrajeran los precios a antes de las PASO, o que permitieran un margen de no más de 5%, y que nosotros íbamos a tratar de reducir las cargas impositivas de los medicamentos importados o de los principios activos, dentro del marco de ese acuerdo. Después de semanas de idas y vueltas, finalmente dijeron que no. Y siguieron aumentando los precios. Entonces, este 8% que están hablando es simplemente reducir parcialmente el colchón de aumento de precios que hicieron desde las PASO hasta ahora. ¿Y ese aumento de precios que llegó a que al 20 y pico por ciento? Sí, sí, mucho más. O más. Mucho más. ¿Aumentaron eso porque los insumos aumentaron muy significativamente? Bueno, hubo, por supuesto que la devaluación produjo un golpe enorme, sí, a todas las industrias, a todos, claro, digamos, porque, digamos, muchos de los el Ministerio de Salud, sí, los medicamentos importados o las vacunas están atadas al precio del dólar. Pero en ese momento había habido margen de los laboratorios para poder hacer un gesto, hacíamos todos un gesto. Claro. Nosotros también, porque es pérdida de recaudación fiscal, claro, lo que nosotros proponíamos. Lamentablemente no ocurrió, no hubo voluntad de los laboratorios, y yo creo que en buena medida porque anticipaban un cambio de gobierno, claro, y preferían negociar con el próximo. La realidad también es que este 8% frente a los aumentos que han ocurrido realmente no es significativo. Porque esto es parte de lo que aumentaron después, recientemente. ¿Marketing de la solidaridad por parte de los laboratorios? Ponele. Y otra cuestión que se ha discutido mucho es que en algún momento alguno de los laboratorios, Romers, algún otro, planteaba una especie de acuerdo de precios entre los laboratorios y ofrecérselos al gobierno. ¿Eso es cartelización de precios? La verdad que no sé exactamente digamos, el detalle de esto, pero sí hay la industria farmacéutica está bastante cartelizada. Está bastante cartelizada. ¿El Estado tiene capacidad en esta compra en volumen de marcar un poco el ritmo de esos precios? Absolutamente. Yo creo que en este momento es fundamental, y esto estaba dentro de los proyectos nuestros, pero obviamente las circunstancias políticas cambiaron, de establecer o una agencia o algún tipo de organismo gubernamental que trabaje sobre la fijación de precios. La fijación de precios, y esto no es comunismo, esto es lo que se hace en los países de la OCDE, por ejemplo. Digamos, esto es lo que se hace en los países modernos, donde en general una industria como la farmacéutica, como tantas otras, está regulada. Acá prácticamente no hay ningún tipo de regulación de la industria. Lo que nosotros hicimos con las compras conjuntas, las compras consolidadas, donde juntamos al Ministerio de Salud, juntamos a PAMI, a Obras Sociales, y fijamos precios máximos, logramos enormes ahorros al sistema y expansión de la cobertura. Por ejemplo, hace 4 meses
hicimos una licitación de 25 drogas de primera línea para el tratamiento del cáncer, junto con PAMI y otras que lideró el Ministerio de Salud, y logramos ahorros por más de 1.300 millones de pesos, 1.300 millones de pesos al dólar de hace 4 o 5 meses, y expandimos la cobertura de tratamientos oncológicos a más de 7.000 pacientes con cáncer y a más de 70.000 tratamientos. Claramente hay que hacer eso. Regular. Regular. Muchísimas gracias, Adolfo Gracias a Rubinstein, vos. por estas precisiones. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.